Fíjense que me encontré una nota de Lidiet Carrión, que le mando un fuerte abrazo, porque es una muy buena periodista, investigadora en estas cuestiones de temas, pues obviamente que casi no se tocan en México, muy pocos periodistas lo tocan y lo hacen de manera profunda. Está ella, está Anabel Hernández y hay más, ¿no? Hasta que casi no me cae bien ay, se me fue el nombre de este periodista. Bueno, que sabe también de estas cuestiones del crimen organizado. Bueno, en lo que voy recordando, ¿por qué creen que Cartel de Jalisco, Nueva Generación, por ejemplo, lo han dejado crecer? Y habla sobre una analogía del llamado limonero, que de hecho sí existe. Y ahorita lo vamos a leer a continuación. Pero esto tiene relación de cómo ha ido creciendo y por qué han permitido que este grupo narcoparamilitar proveniente del estado de Jalisco haya crecido exponencialmente hasta llegar a estados donde nunca se imaginaron que llegaría. Poco después de la llamada Huerta de Limón, el cartel Jalisco Nueva Generación siguió avanzando y avanzó por Tierra Caliente hasta llegar a Guerrero, Estado de México y paralelamente Veracruz. ¿Sabían los gobiernos? ¿Lo permitían? ¿Lo alentaban? Hace casi 6 años que el cartel Jalisco Nueva Generación se cruzó en mi reportería, dice ella. Recuerdo el momento y el lugar. Mayo o junio del 2014, en Michoacán, casi frontera con Jalisco, estaba yo visitando un rancho dedicado al cultivo de limón persa, el más codiciado limón en la región, y que precisamente de ahí empezó a derivarse la violencia. El limón persa es para mi gusto aburguesado, el más rico que hay. Sabor, color y olor superan al del limón mexicano. Nadie se ofenda, insisto, es mi gusto aburguesado, pero en México casi no se cultiva. Aquel rancho era pionero en hacerlo, pero eso era lo que pretendían, meter el limón persa. El limón mexicano obviamente de ahí empezó también a expandirse, pero el limón persa iba a tratarse de expandirse en Michoacán, pero obviamente pues, les iba a salir muy caro. Ahorita les comento, ahorita les sigo platicando conforme vaya avanzando esta nota. Este era un rancho de limón persa, con una casa muy bonita, muy equipada y moderna. Le habían requisitado a algún narco derrotado. Cuando llegamos, un hombre más bien de bajo de estatura, unos 65, de tez muy clara, enrojecida por el sol, vigilaba el lugar. Llevaba un arma de esas grandes tipo metralleta, gorras y lentes oscuros, sonreía. Se le miraba contento. Rancho recuperado, decía. Se lo quitaron a los llamados templarios, que antes era la familia michoacana. Era poco después del movimiento de autodefensas en Michoacán, tal vez en junio del 2014. Poco más de un año antes, un movimiento legítimo, entre comillas, se levantó contra los caballeros templarios. Hartos de extorsiones, secuestros, asesinatos, violaciones, se levantaron rancheros, gente de dinero, pero también cortadores de limón y pueblo muy pobre. Tierra Caliente era y es una región que convive desde décadas atrás con el narcotráfico. Este forma parte del entramado social desde medio siglo atrás al menos. Siempre hubo narcos entre comillas buenos y entre comillas malos. Así los templarios alguna vez fueron de los entre comillas buenos que acabaron con la familia michoacana. Se lo creyeron tanto que hasta tenían sus escritos y mística, disfraces medievales, etc. Pero sí se envilecieron y la gente se cansó y surgieron las autodefensas en 2013. Fue duro. Tepalcatepec, por ejemplo, después de sacar a los templarios, estos sitiaron el pueblo meses enteros. Y sí, el gobierno sabía y no hizo nada. Los templarios cortaron el suministro de gasolina y comida. Ahí se acercaron otros, entre comillas, narcos buenos, esta vez cruzando la borrosa frontera estatal. El cartel Jalisco Nueva Generación. Les dieron gasolina y les dieron armas. Pagaron francotiradores, se sumaron a su movimiento. Así el cartel Jalisco terminó financiando una parte del movimiento de autodefensas. ¿Vieron cómo sí es cierto? Bueno. Y sobre todo del lado de Mireles, Migueladas, el abuelo y otros. Ya después el abuelo pues se le hizo fácil, bueno, buscó por su lado, pero aún así con la misma criminalidad. El crimen organizado se infiltró en un movimiento legítimo, esto lo ha documentado y narrado, por ejemplo,
Laura Castellanos en su libro Crónica de un país embosado. Pero al igual que el llamado gobierno, sabía del sitio contra Tepalcatepec, sabía de la infiltración a las autodefensas. Había comunicación entre grupos de autodefensas y la Policía Federal. Lo vi de primera mano. Por ejemplo, las autodefensas tomaron, entre comillas, Nueva Italia en enero. Ambos se saludaron antes de que empezara la batalla. La Policía Federal esperaba afuera de los pueblos a que terminaran los enfrentamientos, aunque luego atacaba a los más débiles de las autodefensas. Del mismo modo que el cartel de Sinaloa era considerado un mal preferible en el discurso de algunos gobiernos panistas, parecía que el del cartel Jalisco era un modelo más moderno frente a los narcos anteriores. Nunca pude evitar que, conforme avanzaba el sexenio del delincuente, agrego yo, Enrique Peña Nieto, el cartel Jalisco acaparaba territorios. Por supuesto, no se trata de un proceso monolítico. A veces atribuimos demasiada capacidad a un presidente o figura determinada y dejamos ver los procesos y, sobre todo, que hay multivarios actores. Sin embargo, si se percibe lo que llamamos carteles o crimen organizado, hacen una danza con los gobiernos y no una pelea. Poco después de la Huerta de Limón, el cartel Jalisco siguió avanzando, avanzó por Tierra Caliente hasta llegar a Guerrero, Estado de México y paralelamente Veracruz. ¿Sabían los gobiernos? ¿Lo permitían? ¿Lo alentaban? Narro todo este periplo para apuntar una cosa. El crimen organizado que opera en nuestro país no sería posible sin la colusión o franca participación de autoridades o miembros del gobierno. El crimen organizado deja dinero, controla territorios, impone gobiernos fácticos o paraestatales que suelen ser más efectivos que las llamadas instituciones. Pues ya vieron cómo, pues está claro de cómo creció Cartel de Jalisco. Pues fue gracias a Mireles, fue gracias al Migueladas, que obviamente era el que tenía poder y nunca se dieron cuenta hasta ya tiempo después. El abuelo Farías, que ya después traicionó y se hizo su propio cartel en Tepalcatepec. Y luego estaba, entre otros, hasta el propio Semeí Verdía. Y eso, bueno, ya salió después el escándalo, cuando salió el narcopan y ya después lo acusaron de pertenecer al cartel de Jalisco para entrar y volver a ocupar Santa María Óstula. Pues no duden que también esta situación sigue pasando en Michoacán y que además buscan en esta situación desplazar a otro grupo criminal como son los Viagras. Pero también aparece de nueva cuenta en esta escena la familia michoacana que estaba escondida en el estado de Guerrero, el que liderea principalmente Johnny Olascuaga, el pez, y que pues bueno, ahí tiene varios oponentes, entre comillas, el cartel Jalisco, pero de todos siguen siendo los mismos criminales y Michoacán sigue pasándola muy mal, al igual que Veracruz, al igual que el Estado de México, una parte, al igual que Guerrero, Colima, Jalisco, Guanajuato. Pues fíjense en Guanajuato, compas, cómo está la situación. Y que el desgobierno federal y el desgobierno estatal nada más se está inclinando por el marro, pero no se está inclinando al mismo tiempo contra el mencho, que también está haciendo las mismas cosas en varios puntos del estado de Guanajuato. Y obviamente se están preparando para una invasión después de que desarticulen al marro en la frontera con Michoacán y probablemente hacia el estado de Querétaro o hacia el estado de Jalisco. Así que al pendiente también de ese asunto, porque pues si no son claros con la desarticulación, pues va a seguir pasando. Gracias a Lidier Carrión, le mando un abrazo, por ahí he tenido conversación con ella. Y pues bueno, ahí les dejo esto, que es interesante y precisamente relacionado con lo que ocurrió, parece ser el día de ayer, en la Ciudad de México con Omar García Harfuch, que yo también tengo esa todavía curiosidad. Si sabían de lo que iba a pasar, ¿por qué lo permitían? Está muy rara la investigación, pero obviamente siguen defendiendo y defendiendo a García Harfuch. No es un héroe, no es una persona que haya hecho un trabajo adecuado. Todo lo hizo mal. O sea, pareciera que sí estuvo bien, que haya desarticulado parte de la Unión de Tepito, pero hay otra parte que sigue todavía ahí y hay otro como el cartel de Tláhuac y cartel de Jalisco que siguen avanzando. Obviamente ahorita con esta situación parece ser que ya se quita del terreno que esté relacionado con cartel Jalisco García Harfuch. Sin embargo, todavía sigue lo de los Beltrán Leiva
y la situación de Guerreros Unidos. Pero eso no lo quiero todavía tocar hasta que sigamos revisando las investigaciones que están haciendo y encontrar dónde está el hueco y la probable situación de lo cual permitió o dejó que esto pasara. Probablemente, hasta el momento no me voy a adelantar, sigue todavía que fue planeado, pero hay que saber de dónde y por qué lo hicieron y con qué intención, si fue por el tortas o fue por lo que sucedió en anteriores detenciones y por qué hasta ahorita lo planearon, cuál fue el detonante que hizo que esto pasara. Pero eso también tiene que ver por los desgobiernos que no han hecho nada, desde la administración de Peña Nieto hasta el de López Obrador, pasando por todos los municipales y estatales, todos son culpables de esta situación que está pasando en México, pero sobre todo donde está Cártel de Jalisco ahí metido. Saludos, compas, ahora sí.